El 9 de febrero es, en cualquier mes de febrero, para Montevideo sobre todo, todavía una fecha que marca etapa inicial del carnaval. Aunque las cosas corren, los carnavales montevideanos en los últimos tiempos empiezan ya en el último tramo de enero y llegan hasta marzo. Estamos hablando de un carnaval de mes y medio prácticamente. Y entonces la primera ronda del concurso oficial de agrupaciones, el que se desarrolla en el Teatro de Verano Ramón Collazo, este lunes se va a estar cerrando con la presencia de Tabú, categoría revistas, La Mojigata, Murga, Queso Magro, Murga, qué etapa murguera, digo mientras repaso esos títulos, y además Momo Sapiens, parodistas. Y esto es pie para recibir a Milita Alfaro, gran carnavalera, pero aparte cientista social, historiadora, muy vinculada, entre otras cosas, a las expresiones populares y en particular al carnaval de Montevideo, con respecto al cual ha hecho distintos trabajos. Uno de hecho lo tengo acá y más adelante sobre el cierre de la entrevista nos va a dar pie para quizá una de las últimas preguntas. Milita, bienvenida, es un gusto poder hablar de carnaval contigo y recibirte por primera vez en el ciclo de la mañana de la diaria. Muchas gracias, Martín. Para mí un gusto, además estar de este otro lado del mostrador, porque estoy todos los días como escucha del programa. Y entonces ahora me tocó de este lado. Bueno, muchas gracias por eso, doblemente entonces. Yo recién mencionaba, a modo de ejemplo, la programación de hoy, de la etapa última de la primera rueda del concurso. Un concurso, una actividad, la del carnaval, que seguís habitualmente y que te va dejando cuando estamos todavía terminando los primeros 10 días de febrero. Sí, bueno, la idea de que es un carnaval muy, muy bueno. Esta cosa, ¿no? Año a año nos sorprende, es decir, a veces mayor nivel, a veces menor, pero siempre el carnaval nos sorprende en esta cosa tan uruguaya, tan especial, tan rara, tan distinta, que es esto de vivir el carnaval como un gran festival de teatro popular, que en última instancia eso es lo que ha ido quedando luego de muchos otros contenidos que la fiesta tuvo a lo largo del tiempo. Bueno, finalmente nos fuimos quedando fundamentalmente con eso, ¿no? Y entonces, estamos disfrutando mucho de lo que es un carnaval que comparativamente de pronto, resalta por un muy buen nivel, sobre todo en algunas categorías, ¿no? ¿Cómo nace tu vínculo con el carnaval? Bueno, hay como una vinculación doble. Primero lo viví muy intensamente, aquel carnaval de pronto más que convocaba más al conjunto de la sociedad en momentos también en que el contexto social y cultural era otro, ¿verdad? Una sociedad de pronto más integrada, podríamos decir, desde ese punto de vista. Después, con el tiempo, ya en los años 60, digamos, el consumo cultural se fue diversificando y de pronto el carnaval, que tiene un público muy fiel y muy seguidor, es decir, es una posible oferta cultural. Pero bueno, yo vengo de la época de los años 50 en que el carnaval convocaba, digamos, no sé si a toda la sociedad, pero a una, recuerdo, bueno, lo que eran los desfiles en 18 de julio, que ahora tienen una versión tan de pronto pálida, ¿verdad?, de lo que era aquello. Lo que era, bueno, la ciudad entera volcada a la gran avenida para asistir. ¿Lo ahora es pálido en comparación con aquello en términos de desfile? Totalmente. ¿Ah, sí? ¿Y pero qué le falta? ¿Qué es lo que ya no hay? Bueno, había, un poco esto, ¿no? Es decir, el hecho de la posibilidad de convocar a una sociedad donde además el carnaval era uno de muchos referentes que formaban parte, digamos, de una especie de circuito cultural del que se participaba mucho más masivamente que hoy. No sé, te digo, los desfiles de 18 de julio es un ejemplo de eso, pero es los desfiles de carnaval. Pero bueno, no sé, el ir a 18 de julio a mirar vidrieras, todos los días, es decir, todas las semanas, un poco el paseo de los domingos era ese. La vida pasaba por 18 de julio. Exacto. O por el Parque Rodó, la ida al Parque Rodó, pero digamos en plan familiar, ¿verdad? No, sigue yendo mucha gente a los parques. Sigue yendo mucha gente. Ahora, había como una rutina, ¿verdad?, que nos llevaba a determinadas prácticas, no digo que a toda la sociedad, pero a un conjunto importante de ella, es decir, en el marco justamente de un modelo de país muy distinto, ¿verdad?, al de hoy. Y eso obviamente afecta también de alguna manera, es decir, a un carnaval que tiene, ya te digo, un perfil que me parece que hoy está como más circunscripto a lo que es esta cuestión de esta gran, muestra de teatro popular a la que asistimos en cada febrero, ¿verdad? Las murgas tienen en este carnaval actual montevideano
una determinada centralidad, es desde hace mucho tiempo la categoría en la que lejos hay más cantidad de conjuntos. Y bueno, es una categoría que atrae a mucha gente, hay conjuntos que tienen actividad durante todo el año, que graban discos, que hacen giras. Es muy desigual eso, porque hay otros que tienen otros perfiles, pero es parte de la cultura, incluso nacional, por más que el fenómeno lo miremos desde Montevideo. Y las murgas de este año, puntualmente, ¿qué están cantando? Hay quienes dicen que están siendo más críticas de un gobierno, el actual, que es del Frente Amplio, que en otras ocasiones con gobiernos anteriores. Se pone el ejemplo de cómo ha recibido muchas críticas el sector principal del Frente Amplio, que es el Movimiento de Participación Popular, que es el sector al que está vinculado el presidente de la República. ¿Estás notando algo de eso? Es imposible no notarlo porque es muy marcado. Yo diría que es uno de los rasgos que viene definiendo a este carnaval y que contradice esa versión, es decir, esa afirmación tan polémica y tan errónea, ¿verdad? Como de que el carnaval se ha dicho que es una suerte de comité de base del Frente Amplio. Es decir, creo que si había alguna duda en ese sentido, bueno, este año termina, digamos, con esa percepción. Es decir, está siendo muy dura la murga en relación a sus críticas al gobierno, confirmando algo que, bueno, es decir, la murga se para arriba del tablado a dar su opinión, que te gustará o no, y que podrá coincidir o no con el gobierno de turno. De repente en años anteriores hubo, digamos, mayores coincidencias en relación con determinadas políticas llevadas adelante por el Frente Amplio, lo cual puede haber determinado que las críticas no fueran tan marcadas, más allá de que cuando no hubo esa coincidencia, se marcaron muy claramente y hubo críticas respecto al tema de los desaparecidos, Sendic, es decir, el aborto, es decir, la segunda candidatura de Tabaré Vázquez. Las cosas que se dijeron arriba del tablado sobre ese tema en una perspectiva crítica, es decir, son muy fuertes. O sea que esta idea, es decir, la murga es orejana y dice lo que tiene ganas de decir. Es decir, este año, bueno, tiene ganas de criticar mucho al gobierno y lo hace. No solamente eso, tiene también otros temas que le preocupan y que son bien interesantes, ¿no? Me interesa a esa discusión que se da mucho en función de lo que las murgas cantan, agregarle otro componente que es el del público, ya que se habla de que el carnaval montevideano estaría más cerca de una sensibilidad política como expresión macro que de otras. Yo tengo la impresión de que, sin perjuicio de las discusiones con respecto a las letras, es bastante probable que si uno recorre los tablados, acá pongo también mi subjetividad y lo que yo he sentido yendo a espectáculos de carnaval, posiblemente predomine un público de izquierda o cercano al Frente Amplio. Sin duda. ¿Dónde está esa explicación? Bueno, el hecho de que, es decir, el carnaval recoge, digamos, una tradición que tiene que ver con un perfil popular, urbano, montevideano, es decir, esa cosa anticlerical que estuvo en determinado momento tan identificada con el vallismo, ¿verdad? Y que de alguna manera, como en tantos otros aspectos, es decir, incluso capaz que no tanto desde lo político partidario, incluso desde lo cultural, uno puede encontrar una suerte de hilo conductor, ¿verdad?, que conduce desde el vallismo al Frente Amplio. Eso es como muy claro. Y eso, es decir, que se da en tantos otros aspectos, también se da en el carnaval. Es decir, el carnaval siempre estuvo identificado con ciertos sectores, es decir, yo no sé, incluso si usar la palabra, me gusta más usar la palabra cultural que ideológicos, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera se permanecen a lo largo del tiempo y que le dan al carnaval esa repercusión a nivel de ciertas capas, digamos, de la sociedad. Y que han estado de pronto alejadas de otras sensibilidades o de otros imaginarios que también están presentes en la sociedad y que son muy fuertes y que tienen mucho arraigo, pero que de pronto van un poco por otro lado, ¿no? Y entonces a mí me parece que esta cuestión, yo que miro el tema desde una perspectiva de larga duración, veo un poco esa continuidad, es decir, que de alguna manera vincula, en cierta forma, también incluso hasta por su propia la posición que ocupa dentro de la Intendencia de Montevideo, digo que durante tantos años y décadas fue hegemonizada por el Partido Colorado y hizo un vínculo muy especial entre Carnaval y Partido Colorado, como de alguna manera a partir de fines del año 89 concretamente, toda esa suerte de maquinaria la hereda el Frente Amplio, es decir, y bueno, y entonces en esa cosa también el carnaval es tan diverso y confluyen en él tantos contenidos, ¿no? Es decir, esa fiesta que
en términos generales vendría a desafiar al poder, ¿verdad? Es decir, al mismo tiempo también tiene un perfil, es decir, que remite a lo que son los usos políticos de esa fiesta. La fiesta también puede tener, sin que eso entre en contradicción con lo anterior, es decir, una beta hasta oficialista, ¿verdad? ¿Y eso ha ocurrido? ¿Ha habido un uso político de parte de por favor. intendencias frente amplistas del carnaval, por ejemplo? Bueno, no sé si sí, es decir, obviamente, es decir, el hecho de impulsar determinada fiesta y, es decir, de alguna manera promoverla como una determinada imagen, ¿verdad? Es decir, de cómo se entiende, es decir, la cultura, del papel que se le asigna a determinadas expresiones dentro de esa suerte de legitimación cultural que se hace, es decir, por parte de cualquier política oficial. Bueno, sí, en ese sentido, el carnaval es un referente muy, muy importante. Incluso uno diría, esto viene, por supuesto, también de épocas anteriores, es decir, carnaval fue de alguna manera durante mucho tiempo una suerte de cara festiva, primero del reformismo de don Pepe de Valle y Ordóñez, y después de lo que es ese neovallismo identificado, digamos, con el periodo de Luis, es decir, eso ya está presente de Luis Valleverres, eso ya está presente con mucha fuerza a lo largo de todo el siglo XX. Y después, cuando llega el Frente Amplio, que retoma eso, de pronto también le agrega alguna impronta propia, ¿verdad? Que tiene que ver de pronto con el poner en valor, es decir, la cultura popular como una manifestación a la cual se pretende legitimar. Todo eso genera redes, ¿verdad? Es decir, interdependencias donde a veces es difícil marcar las fronteras, digamos, y donde, bueno, es decir, por eso mismo el carnaval es muy, muy complejo, tiene muchos contenidos, muchas visiones, porque esto al mismo tiempo no le quita virulencia cuando tiene que criticar, como estamos hablando precisamente este año, ¿no? Hablando de fronteras, ¿está bien hablar de que hubo en algún momento murgas de derecha o más conservadoras que las actuales? Para empezar, hay figuras señeras del carnaval y de la murga en particular que no eran hombres de izquierda, mucha gente vinculada al vallismo, que también es cierto que con el tiempo se fue moviendo como se fue moviendo el Partido Colorado y cambiando quizás su perfil, gente incluso con otras características que no tienen nada que ver en términos culturales con el mundo de la gente que más orgullosamente se define como de izquierda. Pienso en las murgas de la Unión, en Saltimbanquis, en el apellido Espert y lo que eso implica en términos de una sensibilidad. Entonces, esa otra parte, digamos, o esas otras manifestaciones, pensando en la murga en particular, ¿en algún momento tuvieron más presencia en lo que se cantaba que la que tienen ahora? Bueno, hay digamos, hablar de murgas de derecha me parece que no, que el propio formato, la propia manera, digamos, de decir las cosas, me parece que aleja definitivamente a la murga de lo que puede ser una expresión de derecha, ¿verdad? Es decir, ahora, de todas maneras, como vos señalás, hubo esas vinculaciones, esas redes, digamos, es decir, a veces un poco subterráneas, no tan visibles, es cierto que vincularon a determinadas murgas con ciertos sectores políticos y hoy de pronto en un contexto, digamos, de institucional diferente, de pronto esas vinculaciones son más claras respecto del Frente Amplio que lo que pueden haber sido en otro momento respecto del Partido Colorado. Más allá de eso, yo reivindico justamente, es decir, además la murga mira a la política, es decir, habla de muchas cosas, la murga obviamente, es decir, trata otros temas, ¿verdad? Pero cuando se mete con la política, también es como difícil definirla, porque la mira desde un lugar distinto, es decir, la mira desde una perspectiva popular, que no es la misma, es decir, que nos permite justamente definir tan claramente ideológicamente qué es izquierda, qué es derecha. Entonces ahí se confunden muchas cosas y ese análisis se hace bastante más complejo, ¿verdad? Sí, yo mientras te escuchaba pensaba, quizá en lugar de hablar de murgas de izquierda o de derecha, podríamos, aplicando los lentes más de lo cultural, hablar
hasta de formas de hacer humor más adaptadas a un tiempo cultural y de formas más conservadoras de repente. Capaz que ahí, que ahí podemos encontrar variantes, y vuelvo a pensar en las viejas murgas de la Unión. Exacto, es como imposible también analizar la murga fuera de un determinado contexto, ¿verdad? Es decir, la murga responde a la sociedad que la crea y al momento histórico que se vive, a la sensibilidad de ese momento. Bueno, eso es muy, muy claro en las formas de hacer humor, cómo han ido evolucionando. Lo cual también tiene sus complejidades, porque ¿dónde están los límites para el humor? Si es que los hay, y si es que es válido, es decir, marcarlos, ¿verdad? Es decir, de qué nos podemos reír y de qué no. Y quién, sobre todo, quién está autorizado para definir y resolver de qué nos vamos a reír y de qué no. Porque, es decir, son muchos debates que son decisivos, que afectan hoy muy, muy claramente al carnaval, que incluso han estado arriba del tablado, es decir, puestos por las propias murgas, algunas este año, otras en años anteriores, han puesto sobre el escenario ese debate que de alguna manera quizás la sociedad uruguaya todavía se debe sobre lo que son los límites del humor. Es decir, que me parece que es un tema clave, no solo para el carnaval, ¿verdad? Es decir, o sea que, en fin, pero lo que es indudable es que las murgas necesariamente, para poder tener la receptividad e impactar como impactan, tienen necesariamente que responder a su contexto, es decir, al momento, es decir, que se está viviendo. Por eso es que cuando a veces vemos que el carnaval cambia, decimos, bueno, no, carnavales eran los de antes, esto, no, es decir, el carnaval sigue existiendo porque logra justamente, decir, esos cambios que le permiten seguir actualizándose y representando a su tiempo, ¿verdad? De qué nos podemos reír y de qué no, es una discusión, y es una discusión apasionante. Apasionante. Y sin final, en la medida que uno se enfrasque puede estar horas. También todo el tema de la corrección política, son temas muy fuertes, y muy importantes, de no fácil, es decir, lo único que no admiten es simplificaciones. No es fácil, ¿no? Las preguntas que esos temas plantean no son de fácil respuesta. Y ya que estamos entrando en ese terreno, cómo hacer referencia a determinados hechos históricos y cómo no, cuál es un recurso artístico válido y cuál no, también ha sido tema de discusión en este carnaval. Me estoy refiriendo a la alusión que hace la murga Doña Bastarda al castigo que recibió la población judía durante el Holocausto, en un contexto de un cuplé, de una parte de su repertorio, en el que hay críticas al patriotismo, a la lógica belicista, claramente, aunque no se lo nombre, a la política exterior del Estado de Israel, liderado por Benjamín Netanyahu. Y bueno, eso generó, para empezar, una reacción de una persona calificadora o certificadora honoraria que trabajaba para INAU, Gabriela Bonda, que entendió inicialmente que ese espectáculo, por cómo se hacía referencia a ese hecho histórico, no era apto para todo público. Esto después se revirtió, porque siguiendo un procedimiento establecido, hubo una posterior instancia en la que se revocó esa decisión. Pero lo que está claro es que eso abrió la puerta a que una vez más la cuestión de lo que pasa en Medio Oriente, en particular en Gaza, esté condicionando las discusiones acerca del carnaval y haciéndolas presa de la discusión política nacional, me animo a decir, ¿no? ¿Qué viene siendo lo de Gaza para los carnavales de los últimos años y para cómo la gente en torno al carnaval discute? Bueno, es como inevitable que un tema que está presente en la agenda del mundo entero, es decir, se ha discutido este tema, es decir, es imposible que la murga no se posicione frente a él. Se ha posicionado, ha dicho lo suyo, y bueno, y eso me parece absolutamente legítimo, absolutamente válido, ha estado cuestionado. Yo diría que quizá no es un tema tan presente este año, quizá estuvo más presente el año pasado, pero sí, también necesariamente se habla de estos temas, y me parece absolutamente legítimo que se hable. Pretender que la murga no se pronunciara en este sentido sería, no sé, quitarle o desconocer el papel, la función histórica que siempre ha cumplido como espacio justamente de participación ciudadana, de debate público, y donde justamente, es decir, hay un discurso crítico popular que se hace sentir en carnaval y que me parece que es absolutamente legítimo, se comparta o no. Es decir, entonces eso es, me parece que es como sagrado, ¿no? Es decir, respetar justamente el derecho de esas voces a expresarse. Es decir, después está lo que
esa postura pueda generar. Es decir, a mí me parece interesante que, es decir, la murga no canta por cantar, es decir, a veces se intenta reducirla a eso, circunscribirla a eso, y no es así. Es decir, eso equivale a una postura que me parece que es elitista, clasista, que infantiliza la cultura popular, que considera que solo debe ocuparse de temas. Es lo jocoso, es el entretenimiento inofensivo, pasar el rato, divertirnos un poco y nada más, y no meterse con temas serios que supuestamente deben ser abordados en otros ámbitos, ¿verdad? Y que convierten es decir, la memoria histórica en patrimonio de una élite. Yo creo que esa postura es absolutamente inaceptable. Y entonces, en ese sentido, me parece válido y explicable que un tema que importa, es decir, en este momento y mucho a la humanidad y que está sobre la mesa, sea tratado, es decir, en el ámbito del carnaval, como han sido tratados otros temas tan serios, ¿verdad? Es decir, sí. El carnaval ha sido permanentemente denunciado y ha repudiado, yo qué sé, decir, la dictadura, la represión, la exclusión, la violación de los derechos humanos, bueno, la tradición centenaria que tiene, es decir, el carnaval como espacio donde la colectividad afro ha denunciado, es decir, la exclusión, es decir, las penurias que tuvo que soportar en tiempos pasados, es decir, en tiempos de esclavitud, y las que sigue soportando hoy, es decir, en una sociedad en la cual, es decir, nos guste o no, es decir, el racismo sigue presente y sigue discriminando y sigue marginando. Y volviendo a la discusión sobre Doña Bastarda, yo creo que a todas luces queda claro que acusar a una murga que escribe eso y que lo interpreta de judeofobia es una interpretación incorrecta porque no es lo que se desprende claramente del espectáculo y del repertorio, pero lo que sí entiendo que es terreno de discusión es si el recurso artístico elegido para hacer la crítica que se hace con esa alusión tan fuerte a lo que padecieron los judíos, que se pone como espejo, me parece, frente a quienes hoy encabezan las políticas exteriores del Estado judío, ¿es válida o no? ¿Vos tenés una postura al respecto? ¿O hay gente que lamentablemente hoy se tiene que poner frente a ese espejo? Es decir, la murga no lo plantea. Es una lectura posible. A mí me duele mucho que, es decir, que la colectividad judía tenga que mirarse en ese espejo. Es decir, también quiero decir lo siguiente, yo me siento hoy aliviada en el sentido de que, bueno, el espectáculo ya se vio, hubo la posibilidad de verlo en el Teatro de Verano, quienes no van al Teatro de Verano lo pudieron ver por televisión, y si no era en forma directa, está, por supuesto, subido a YouTube y lo puede ver quien quiera. Entonces me releva a mí de un poco una cosa que pasó medio loca. Yo no tengo nada que ver con la murga, ni soy hincha, ni estoy vinculada de ninguna manera. Pero bueno, como se habló tanto tiempo, tantos días de algo que no se había visto, es decir, es muy loco, ¿no? Es decir, que se hable tanto y se digan cosas tan graves y tan fuertes sobre algo que no se conoce. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y entonces, bueno, eso determinó que yo, en fin, saliera a tomar, pues porque me parecía realmente muy disparatado, ¿verdad? Todo lo que estaba ocurriendo. Y te consultamos aparte desde distintos medios de comunicación ahí también. Está, y entonces, bueno, pues yo había tenido oportunidad, una murga que no se había visto, yo había tenido oportunidad de verla en un ensayo, y entonces sabía que su propuesta, su mensaje venía absolutamente por el lado contrario de lo que se estaba planteando. Y donde ahí empezó, digamos, esa cosa, por supuesto, todo partió en la decisión de esta supervisora del INAU. Me parece que eso no exime de responsabilidad, es decir, es un hecho que se sabía que iba a generar un gran escandalete. Es decir, porque era algo que yo diría, bueno, sí, desde las épocas de la dictadura que no ocurría, entonces que ocurriera, bueno, entonces creo que habría que haber sido más cauto antes de que se hiciera pública una decisión de esa naturaleza. Lo cierto es que rápidamente quedó sin efecto. Pero la cuestión es que instaló un tema y un debate y una polémica que no sé, a mí en cierto momento hasta me da la sensación de que, no sé, como que era ataques a ciegas, es decir, que de lo que se trataba era de atacar aquello, es decir, por donde viniera, porque era si incentivaba el odio, si promovía la violencia, si se reía y del holocausto y hacía chistes a propósito del sufrimiento de la colectividad judía en ese contexto, es decir, argumentos todos bastante absurdos que se fueron abandonando hasta llegar, digamos, a esta cuestión
que sí, que es la que me parece que es un argumento atendible, y que yo no comparto, porque me parece que justamente decir el mencionar para repudiar determinados hechos aberrantes que ocurrieron en la historia, lejos de banalizarlos, me parece que los inscribe dentro de una memoria viva absolutamente imprescindible, ¿verdad? Es decir, es muy importante mantener, es decir, la alerta frente a este tipo de cosas, y entonces, es decir, no comprendo esa reacción, que además incluso nos llevaría a situaciones bastante absurdas, hiere sensibilidades, y entonces, ¿qué hacemos? La sacamos de los temas, de los programas de historia, es decir, no hablamos de ciertos temas porque hiere sensibilidades. La sensibilidad, que es una cosa muy importante, al mismo tiempo no se puede convertir en un tribunal moral que resuelva de qué horrores se puede hablar y de cuáles no. Es decir, entonces ahí, es decir, el tema es polémico, es muy delicado, al mismo tiempo, es decir, me parece que es un ejemplo muy válido de los, es decir, un ejemplo extremo, ¿verdad? Es decir, de los horrores a los que se puede llegar en nombre de determinados discursos ultranacionalistas, patrióticos, que en última instancia es lo que la murga pretende poner arriba de la mesa. Estamos llegando al cierre de la entrevista, no tendremos tiempo para hablar de este librazo que tengo acá, pero no solo porque físicamente es un volumen que tiene peso, es un libro gordo, que tiene unas fotos preciosas. Yo no quiero cerrar la entrevista con Milita sin mencionarlo. Teatro a cielo abierto, 80 años del Teatro de Verano Ramón Collazo. Esta fue una iniciativa de la Intendencia de Montevideo. Exacto. Que encabezó Milita Alfaro justamente, comandando o estando al frente de un equipo de investigación y redactando un libro que recopila la historia del escenario en el cual transcurre, entre otras cosas, el concurso Entre oficial. otras cosas, eso es lindo, es decir, vincular, digamos, identificar al teatro como uno de los espacios de diversidad cultural más ricos y más potentes que tiene nuestra ciudad, ¿verdad? Con esa mención cierro la entrevista. Decime rapidito los nombres de las investigadoras que te acompañaron para hacerle justicia a ese trabajo. Karina Costa y Belén Pafundi, que trabajaron muchísimo para poder, justamente en tiempo, yo diría, bastante ágil fue la investigación para poder concretar este libro. Muchas gracias, Milita, por el libro, ni que hablar, que me lo traje de casa, claro, no es que me lo trajo de regalo, sino va a entenderse que le estoy agradeciendo el obsequio, aunque recibo libros sin problema, y hasta la próxima, quedamos por descontado. Hasta la próxima, Martín, y muchas gracias.